conoces, dos versículos muy conocidos por cada uno de nosotros, así que vamos a meditar en ellos. Josué 1, 8 y 9. Vamos a a meditar en el Antiguo Testamento. Josué capítulo 1, versículo 8 y 9. Quizás algunos ya lo sabemos de memoria, pero vamos a meditar en ello, hermanos, en esta noche. Amén, hermanos, ¿lo tenemos? Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. El título que yo le he puesto, hermanos, a esta enseñanza esta noche es Las claves para una vida triunfante. Amén. Las claves para una vida triunfante. Bien, hermanos, cuando yo meditaba en estos versículos, me di cuenta de algo, de que estos dos versículos justamente es algo que Dios o Jehová le habló directamente a Josué. Recuerden que Josué, estas palabras Jehová le dice a Josué cuando ya Moisés había muerto, había fallecido, pero todavía no llegaban al objetivo, que era la tierra prometida. No, y es ahí donde Jehová se le aparece a Josué y le encomienda esta misión, de que él terminara lo que había iniciado con Moisés, ¿verdad? Y justamente si nosotros retrocedemos un poco el versículos del 1 en adelante, ahí dice que Jehová habló a Josué, hijo de Nun. Entonces con eso es suficiente para reafirmar de que todo esto que hemos leído es palabra de Jehová, directo a Josué, lo que él habló, ¿no? Y le encomienda esta misión a Josué. Muy bien, entonces, como le dije al inicio, vamos a hablar acerca de las claves para una vida triunfante. El objetivo, hermanos, de este estudio o de esta enseñanza, es descubrir que el éxito verdadero y una vida triunfante no dependen, como hoy en día el mundo le llama, la suerte, la fama o el dinero, sino de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y apoyarse en sus promesas. Parte, hermano, de esta enseñanza yo le compartía este fin de semana a los adolescentes que tenemos a cargo allá en la Florida. Justamente les compartía estos versículos a ellos, ¿no? Y me pareció un tema muy interesante y bueno, decidí también compartirlo con ustedes. Amén. Entonces, ese es el objetivo, hermanos. Entonces, nosotros debemos entender primero de que nuestro éxito o de que nuestro triunfo no depende, hermano, de la casualidad como el mundo lo dice afuera, ¿no? A veces dicen ellos que les va bien porque tuvieron suerte. O sea, la palabra suerte lo interpretan de una forma independiente de Dios. Y nosotros, como pueblo cristiano, no estamos de acuerdo con aquella postura, ¿cierto? Sino que, al contrario, nosotros dependemos de la enseñanza que Dios nos ha dejado, y justamente el versículo 8, miren cómo concluye el versículo 8. El versículo 8 concluye y dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esa es la consecuencia de algo. Pero vamos a ver, hermanos, cuál es la consecuencia de toda esta última parte del versículo 8. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, hermanos, cuando nosotros leemos esa palabra, esa frase, que es palabra de Jehová, entonces nosotros nos vamos a dar cuenta de que no necesitamos, hermanos, de que la suerte nos acompañe, sino que cuál es la causa para que nos vaya bien y que sea prosperado nuestro camino. Entonces ahí leemos desde el inicio del versículo. Dice,
nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Justamente hablaba Jehová de las escrituras, ¿no? De aquel tiempo, de la palabra de Dios. ¿No? Y es justamente, hermanos, que esta palabra en la vida del cristiano nunca debe apartarse. Si nosotros llevamos consigo, hermanos, esta palabra, este libro, a donde quiera que nosotros vayamos, yo creo que el éxito está asegurado. Amén. Pero no solamente llevar el libro y tenerlo ahí como un amuleto. No, no es así. Sino que dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Dice, sino que de día y de noche meditarás en él. Entonces, hermanos, aquí cuando nosotros abrimos la palabra de Dios, encontramos muchas bondades que Dios ha dejado a través de su palabra. Y si nosotros meditamos en ella, entonces, hermano, yo creo que ahí se va a cumplir la última parte del versículo. Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Luego dice, para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito. Miren, hermanos, la recomendación que le hace Jehová a Josué, ¿no? Y si nosotros retrocedemos, creo que es el versículo 7, si no me equivoco, a ver. Sí, el versículo 7, le dice también, solo esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Y aquí viene la segunda parte, dice, no te apartes de ella, ni a diestra, ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Miren, hermanos, qué palabra de Dios que le deja a Josué, ¿no? Y esa misma palabra nosotros también debemos de tomarla hoy en día. Dice que las consecuencias de que todo nos vaya bien, de que nuestro camino sea prosperado, es que nosotros guardemos la palabra y que no nos desviemos ni a derecha, o ni a diestra, ni a siniestra, es la palabra, ¿verdad? Y cuando leía todo este capítulo, siempre resalta la palabra, esfuérzate y sé valiente. Siempre en cada versículo dice, esfuérzate y sé valiente. Bien, entonces, como punto número 1 para este título que yo le he puesto, las claves para una vida triunfante, es primero, la base que vamos a trabajar el día de hoy es 8 y 9, pero acompañado de ellos vamos a ver otros versículos que van a reafirmar lo que Jehová habló a través de Josué. El primer punto es poner a Dios en primer lugar. Y hay un texto bien conocido por cada uno de nosotros que lo encontramos en Mateo 6:33, ¿verdad? ¿Qué dice en Mateo 6:33? El primer punto es poner a Dios en primer lugar. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Una vida triunfante, hermanos, comienza cuando reconocemos que Dios es el centro de todo. Justamente yo este tema hablaba con los adolescentes y les decía lo siguiente, ¿no? Hay una etapa a veces en la juventud que nos alejamos de Dios y no tomamos este versículo como prioridad en nuestras vidas. No ponemos en primer lugar a nuestro Dios. Y justamente yo les decía, es el tiempo cuando uno ingresa a la universidad. Es ahí el tiempo cuando empiezas cualquier estudio. Es ahí el tiempo donde muchas veces dejamos a Dios de poner en primer lugar, ¿no? Porque decimos, no, me falta tiempo para hacer las tareas, para hacer los trabajos, etcétera, para el examen, ¿no? Y cuando yo le decía a los jóvenes, cualquiera que no haya estudiado en la universidad, que esté estudiando y me diga eso, pues yo no le voy a creer porque yo también estoy en la universidad. Pero cuando nosotros ponemos en primer lugar a nuestro Dios, hermanos, se va a cumplir aquí esta promesa, de que si primero ponemos a Dios, lo demás todo viene por añadidura. Y eso me ha pasado a mí, hermanos, en muchas ocasiones cuando era estudiante, ¿no? Justamente tomaba este punto con los muchachos, ¿no? A veces les decía cuando dejaba de venir o de congregar un culto por hacer las tareas o por estudiar para el examen, a veces no hacía como yo esperaba, ¿no? Porque dejaba siempre lo primero, lo dejaba en segundo plano, y cuando debería ocurrir lo contrario, ¿no? Poner a Dios siempre primero. Entonces, ahí yo me iba dando cuenta de que cuando uno deja las cosas de Dios en segundo lugar, no nos va bien, hermanos.
Pero cuando yo hacía lo contrario, cuando congregaba, a pesar que tenía 3, 4 exámenes y teníamos que estar en el culto, pues las cosas salían bien, hermanos. Porque uno tiene esa certeza y esa fe de que cuando uno pone a Dios en primer lugar, todas las cosas nos van a salir bien. Porque su palabra lo dice, no porque lo dice un hermano o porque lo digo yo, sino porque la palabra de Dios lo dice. Buscad primero el reino de Dios, su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Y hermanos, hoy en día se está dando también esto, no solamente, yo le decía a los muchachos, no solamente a veces en la juventud, pero mayormente se da en esa etapa, ¿no? A veces ahorita también, hermanos, por el factor trabajo, es que no importa, los domingos voy a la iglesia y ya Dios me entiende, ¿no? Pero no ponemos siempre a Dios en primer lugar. Tenemos que trabajar el doble porque las deudas nos acorralan y ya. Pero nos olvidamos de que la promesa de Dios dice, buscad primero el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. Amén. Entonces, el primer punto clave es poner a Dios en primer lugar, ¿no? Como punto número 2, tenemos obedecer la palabra de Dios. Obedecer la palabra de Dios. Muchas veces, hermanos, a mí me ha pasado también hace mucho tiempo cuando a veces congregábamos solamente por cumplir el día del culto y escuchábamos el mensaje, cantábamos y eso era todo, ¿no? Pero a veces no obedecíamos la palabra. Y obedecer la palabra, hermanos, es lo que nos dice Santiago 1:22. A ver si ubicamos el texto. Santiago 1:22. Santiago 1:22. Dice la palabra de Dios, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Entonces, hermanos, la obediencia de la palabra no es solamente, como dice la palabra, oidores, sino también hacer la palabra, practicar lo que dice la palabra, obedecer la palabra. Eso, hermanos, nos conlleva también a una vida triunfante en la vida del cristiano. Amén. El triunfo espiritual viene de caminar en obediencia, no solo en escuchar, como le dije al inicio, escuchar una prédica, cantar, que es parte de nuestra edificación espiritual, es parte de nuestro crecimiento, pero la palabra también nos manda a ser hacedores. Yo creo que ese término hacedores de la palabra creo que es una palabra muy amplia, ¿no? Que lo podemos hacer la palabra o practicar la palabra de muchas formas, ¿cierto? Y yo creo que en el ámbito cristiano hay mucho por hacer, como dice la palabra, ¿cierto? Hay mucho trabajo que hacer con los niños, mucho trabajo que hacer con los jóvenes. Hay muchas personas que necesitan que se les enseñe más la palabra de manera personalizada. O otra cosa que se nos puede encomendar, pero hay mucho que hacer en la palabra de nuestro Dios, con la palabra de nuestro Dios. Entonces, Santiago dice, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, porque dice que nos estamos engañando a vosotros mismos, ¿no? Entonces, si queremos que la palabra, el versículo 8 de Josué se cumpla al final cuando dice, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, eso era de meditar en su palabra, entonces, y el meditar es también hacer la palabra de nuestro Dios. O sea, cuando uno medita, cuando leemos el versículo, ¿no? Y ese versículo tiene una enseñanza, y a veces nos quedamos nosotros con ese sinsabor de no poder hacer tal vez lo que manda ahí la palabra, ¿cierto? Pero, como les vuelvo a repetir, no solamente hay un solo campo para hacer la palabra, hay mucho que hacer en lo que es el contexto cristiano. Amén. Como punto número 3, dice vivir con valentía y fe. Vivir con valentía y fe. Y esto ya lo enfatiza mucho en el versículo número 9 de Josué. Dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Esfuérzate y sé valiente, ¿no? Hermanos, la palabra de Dios en algunos momentos, en algunos casos para algunas personas, a veces es muy pesado llevarla.
en algunos casos. Pero Jehová le dijo a Josué, esfuérzate y a pesar de todo, sé valiente. ¿Y qué más dice la segunda parte? No temas ni desmayes. Es palabra directa de Jehová hacia Josué. No temas ni desmayes. Y aquí viene la parte más resaltante de este versículo. Porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. No dice, hermanos, que va a estar solamente en un determinado lugar. No dice que va a estar un determinado tiempo. Sino que dice, Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Amén. Entonces, aquí dice, vivir con valentía y fe es una vida triunfante que no significa ausencia de problemas. Eso hay que tenerlo claro, hermanos. Una vida triunfante no significa que los problemas ya se acabaron, sino tener fe en medio de todos ellos. Amén. Yo creo que la fe, la valentía, la perseverancia es importante en medio de cualquier situación adversa que se nos venga. Y a veces nosotros, hermanos, ponemos ahí en juicio, ¿no? Y decimos, no, pero ¿por qué a mí me pasa esto? ¿No? Yo voy a la iglesia, leo todos los días la Biblia, me pasa algo negativo. No es que nos pase porque seamos malos, sino porque Dios está probando cuán fuerte y cuán valiente o cómo está tu fe en el Señor. Amén. Entonces, el vivir con valentía y fe, hermano, no significa entonces ausencia de problemas, sino que la fe debe fortalecerse, la fe debe tomar más fuerza en medio de aquella situación. Amén. Yo creo que a veces cuando el problema es demasiado grave, a veces cuando se pierde un familiar, un ser querido, cualquier tipo de problemas, yo creo que a veces nuestra fe quiere desfallecer, como dice la palabra, ¿no? Pero recordemos que Jehová le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Entonces, esa palabra debe resaltar en nosotros, hermanos, en medio de estas situaciones. Esfuérzate solamente y sé valiente. Amén. Dios siempre lo hace, hermanos, para probar cómo estamos parados delante de Él, cómo está nuestra fe, si somos vulnerables, si de verdad hemos creído en Él, si de verdad confiamos en su palabra. Amén. Entonces, haciendo un recuento, el punto número 1 es poner a Dios en primer lugar, haciendo referencia al versículo de Mateo 6:33. Punto número 2, obedecer la palabra de Dios, que lo encontramos en Santiago 1:22, es ser hacedores y no solamente oidores. Punto número 3, vivir con valentía y fe, que aquí lo enfatiza en Josué 1:9. Como punto número 4, dice confiar en la presencia de Dios, confiar siempre en la presencia de nuestro Dios. Y ello nos va a ayudar en esta parte el Salmos 23, Salmos capítulo 23, versículo 4. A ver si lo buscamos ahí, hermanos. Salmos 23, 4. También es una parte muy conocida. Confiar en la presencia de Dios, confiar que en medio de todo Dios está presente, como lo dijo dijo Jehová a Josué. Y aquí lo reafirma, ¿no? Y dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tú estarás conmigo. Entonces, confiar siempre, hermanos, en que la presencia de nuestro Dios siempre nos va a acompañar. Eso nosotros debemos de estar completamente seguros. Amén. Entonces, el confiar en la presencia de nuestro Dios nos da una paz, nos da fuerza, nos da seguridad en cualquier circunstancia de nuestra vida. Amén. Entonces, hermanos, aquí yo he resumido todos estos dos versículos de Josué 1, 8 y 9 en estos 4 puntos, ¿no? Poner a Dios en primer lugar, obedecer la palabra de nuestro Dios, vivir con valentía y fe, confiar en la presencia de nuestro Dios.
Entonces, hermanos, en base a todo esto debemos entender lo siguiente, que una vida triunfante no significa ganar todos los trofeos de ser muy famoso. Como les decía al inicio, tampoco era confiar en la suerte, sino vivir en obediencia a Dios, con valentía y fe, sabiendo que Él es con nosotros siempre. Entonces, hermanos, eso nosotros debemos de resaltarlo muy a menudo, sabiendo que Él está con nosotros siempre. Para reflexionar en esta parte, nosotros, hermanos, cuando meditamos en la palabra de nuestro Dios, a veces debemos hacer algunas preguntas en nuestras vidas. A veces es bueno siempre preguntarse de algo que hemos hecho, ¿no? Y en función a este tema, la pregunta es, ¿qué significa para ti o para mí tener una vida triunfante? ¿Qué significará eso? ¿Tener mucho? ¿Tener abundancia? ¿Qué significará tener una vida triunfante? Yo creo que, hermanos, si nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, yo creo que eso es más que suficiente. Amén. Si tenemos a Cristo en nuestro corazón y hemos creído en su palabra, hemos creído que Él es todo para nosotros, y si hemos creído que que Él es, debemos tenerlo en primer lugar, entonces Él es todo. Amén. Otra pregunta que puede surgir también al respecto es la siguiente. ¿Qué cosas a veces ponen a un cristiano, a un joven, a un adulto, en primer lugar antes que a Dios? ¿Qué cosas a veces, hermanos, cuando nosotros, cada uno de nosotros conocemos lo que hacemos en nuestra vida cotidiana, a veces se nos pasa eso, hermanos, que nos dedicamos mucho en hacer tantas cosas que a veces nos olvidamos, de repente de manera involuntaria, pero nos olvidamos a veces de poner a Dios en primer lugar. Nos olvidamos, a mí me ha pasado muchas veces. Como les repito, tal vez no de manera voluntaria, pero pasa eso, hermanos. Y nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, debemos hacernos esa pregunta. ¿Qué cosas nos ponen en primer lugar antes que a Dios? ¿No? A veces cuando de repente, a mí me ha pasado en algunas ocasiones cuando me cuesta a descansar tarde y tengo que ir a trabajar temprano, a veces uno se levanta corriendo primero pensando en que tengo que ir a trabajar, pero cuando a veces uno se olvida de que antes de todo siempre nuestro Dios. Amén. Entonces, a veces estas preguntas nos ayudan a nosotros a entender o a recapacitar de que algo que hicimos no está bien, ¿cierto? Tercera pregunta. Bueno, aquí yo he mencionado cuatro claves que pueden haber más, solamente por mencionar, he trabajado solamente en función a 4. De las 4, que es poner a Dios en primer lugar, obedecer la palabra de Dios, vivir con fe y valentía, confiar en la presencia de nuestro Dios. La pregunta es, ¿cuál de estas tal vez resulta más difícil aplicar en nuestra vida diaria? O tal vez para algunos digan, no, yo sí le aplico todas estos puntos. Pero de repente para algunos se nos hace complicado tal vez vivir con valentía y fe. Tal vez se nos hace complicado, no sé, obedecer la palabra de nuestro Dios como Él manda en sus sagradas escrituras. O tal vez me hace un poco complicado poner a Dios en primer lugar. O de repente pueden haber otras situaciones que no lo he mencionado acá. Entonces, a veces en la vida del cristiano pasa eso, hermanos. ¿Cuál o qué situación a veces resulta más difícil aplicar en nuestra vida diaria? Entonces, cuando nosotros nos vamos dando cuenta de aquellos puntos donde nosotros estamos fallando, yo creo que es ahí donde tenemos que mejorar y pues como consecuencia vamos a obtener lo que le dijo Jehová a Josué, ¿no? Que harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿No? Porque a veces hay cosas negativas que de repente no nos hemos percatado en nuestras vidas y lo seguimos aplicando siempre, que de repente a Dios no le agrada. Pero si nosotros meditamos y nos hacemos preguntas de lo que hacemos en nuestra vida diaria, ¿no? A veces cuando termina el día, uno puede sentarse a reflexionar y saber lo que hice el día de hoy, todo lo que yo hice,
¿Qué es lo que de repente no le agradó a Dios? ¿O qué cosa de repente lo hice no de buena gana? Entonces, yo creo que eso nos va a ayudar a ir un poco puliendo nuestra vida de cristiano. Siguiente pregunta que surge de esto, hermano, es ¿cómo podemos comenzar hoy a vivir de manera más triunfante en Cristo? ¿O cómo podemos mejorar estos puntos para de repente tener un acercamiento pleno a nuestro Dios, para tener una comunión más con nuestro Dios? ¿Cómo debemos organizarnos tal vez? ¿No? ¿Cómo debemos planificar nuestro tiempo? A veces, hermanos, cuando hay un desorden en el tiempo, en planificar las cosas, a veces cuando queremos hacer mucho no hacemos nada, cuando no hay una buena planificación, ¿no? ¿Cómo podemos empezar hoy a vivir de tal manera que no choquemos con nuestra vida cristiana? De tal manera que el tiempo no choque con el tiempo tal vez de oración, con el tiempo de la lectura de la palabra, con el tiempo de todo lo que tengamos que hacer para la obra de nuestro Dios. Entonces, es ahí, hermanos, la importancia de cómo nosotros organizarnos de la mejor manera. Es por decir un punto, ¿no? De repente ustedes planificarán sus actividades de otra manera, pero la pregunta es ¿cómo empezar? O de repente los que manejan o manejamos tal vez una agenda diaria, tal vez cómo mejorarla, ¿no? A veces algunas situaciones no funcionan, pero lo que nosotros queremos, hermanos, en esencia, es de que se cumpla la palabra de nuestro Dios, ¿no? Y pues, hermanos, termina esta parte, el versículo 9 dice, mira que te mando que te esfuerces. Yo creo que esa es la clave de todo, hermanos. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Yo creo que, hermanos, eso es más que suficiente para nosotros sentirnos seguros, para nosotros sentir confiados y para que pues no tengamos ningún temor de que cómo me irá a ir hoy día, cómo me irá mañana. Ese temor nosotros debemos de tenerlo cuando no estamos caminando de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. Ahí sí creo que hay mucho miedo, ahí sí hay mucho temor porque le estamos faltando a nuestro Dios. Pero si nosotros cumplimos con lo que la palabra de nuestro Dios nos manda, yo creo que en todo momento debemos tener esa seguridad y esa certeza de que nos va a ir bien. Amén. Lo dice la palabra de nuestro Dios, hermanos. Bien, hermanos, han sido estos cortos versículos que he querido meditar con ustedes y creo que más allá de todo esto, creo que tal vez algunos podemos ampliar un poco más nuestros conceptos, nuestras enseñanzas, lo que Dios tiene. Yo creo que, o les recomiendo, ¿no? Meditar en casa siempre lo que se nos enseña. A veces Dios tiene también algo por ahí extra para nosotros en lo que se ha hablado el día de hoy y pues meditar siempre en ella, ¿no? Como dice la palabra de nuestro Dios. Amén. Les invito a ponerse de pie, vamos a orar y vamos a dejar este tiempo en las manos de nuestro Dios. Señor Dios Todopoderoso, una vez más, te doy muchas gracias, Padre, en este tiempo, en este momento, en esta noche, Señor amado, por tu palabra, Señor. Gracias porque nos haces entender, Señor amado, que el éxito de todo depende solamente, amado,